Desde que la Eurocopa aumentó su cantidad de participantes de 16 a 24 hace ya un par de ediciones, se les hizo muy difícil a las selecciones de renombre perderse alguna cita continental. Teniendo en cuenta que casi la mitad de toda la confederación tiene la posibilidad de asistir al evento, uno pensaría que no hay grandes ausencias allí, y ahí es donde se equivocan. Porque sí, si bien los 24 cupos permiten que las selecciones con más plantilla e historia clasifiquen en la mayoría de veces sin ningún problema, todavía quedan las excepciones. Así que el día de hoy repasaremos quiénes son las que consideran las 7 mayores ausencias de la Eurocopa de Alemania 2024. Ahora bien, tengan en cuenta que para hacer grandes ausencias, estas selecciones deben haber dejado algún legado previamente en la competencia. O sea, no se puede considerar como ausencia una selección que nunca debutó en el torneo o solamente pasó por el mismo sin pena ni gloria. Y esto va independientemente de si estuvieron o no cerca de clasificar. Esto no va por estadística, sino por historia. Por ejemplo, Luxemburgo estuvo a 2 partidos de jugar la Eurocopa tras una gran campaña, pero no se la puede considerar una gran ausencia porque su historial en el torneo continental es nulo. En cambio, Bulgaria, si bien en esta eliminatoria no estuvo ni cerca de aspirar a clasificar, sí es un ausente de mayor peso debido a que en el pasado dejó cierta huella en el campeonato. Y ya que utilizamos como ejemplo de aclaración a los búlgaros, bien podríamos empezar hablando de su caso. Esta selección de Europa del Este tuvo un nivel aceptable durante el siglo pasado, especialmente en la década del 90, cuando liderados por el mejor jugador de su historia, Hristos Stoichkov, y junto a otros grandes nombres, alcanzó la semi del Mundial 94. Y siguiendo con su buen rendimiento, 2 años después en el 96 clasificó sin problemas a la primera Eurocopa de su historia. En aquel torneo jugado en Inglaterra, los búlgaros dieron batalla pero no lograron pasar la fase de grupos tras quedar por detrás de Francia y España. Tras ausentarse en el 2000, regresaron para la cita de 2004 celebrada en Portugal, pero ya sin su generación dorada, la actuación fue decepcionante, ya que perdieron sus 3 partidos y fueron colistas del certamen. Pero lo peor para ellos vino después, ya que a día de hoy no han podido regresar a ninguna fase final de cualquier torneo. Para colmo, la selección no da ninguna muestra de mejora, y esta última eliminatoria fue un claro ejemplo de su constante decadencia. Ubicados en el grupo G, comenzaron siendo derrotados en su casa ante Montenegro por la mínima. Después, Hungría los goleó por 3-0 en Budapest. En la tercera jornada consiguieron su primer punto de visita en Lituania, y también le sacaron otro empate a Serbia en casa. Pero esta racha se cortó en su visita a Podgorica, cayendo otra vez frente a los montenegrinos. Parecía que el partido ante los lituanos en Sofía era la oportunidad perfecta para conseguir un triunfo, pero increíblemente fueron derrotados por 2-0 en su propia casa. Vergüenza total. Al menos cerraron las últimas 2 fechas mostrando una mejor imagen, igualando a 2 goles tanto ante los húngaros de local y los serbios de visita. La selección fue última con apenas 4 puntos y siendo incapaz de ganar siquiera un partido. Esto ya es triste. ¿Qué te pasó, Bulgaria? Hace 20 años jugabas tu última Eurocopa y hace 30 eras semifinalista del mundo. Pese a haber jugado una sola edición de Eurocopa hasta la fecha, la hazaña del seleccionado islandés en el 2016 es una de las más impresionantes en la historia del torneo. Habiendo llegado en aquel momento como debutantes, lograron quedar ni más ni menos que entre los 8 mejores, dejando en el camino a Inglaterra, en uno de los mayores batacazos que se recuerden. 8 años después, la realidad es diferente. Poco queda de aquella generación que también logró jugar en 2018 el Mundial. Los vikingos fueron incapaces de clasificar a la Eurocopa del 2020 tras caer en la final de la repesca con Hungría. Y tras fracasar rotundamente en la eliminatoria a Qatar, parecía que este era el final para la época dorada del fútbol islandés y que volverían a la intrascendencia, pero en este último proceso a la Euro de Alemania se encendió una luz de esperanza. Y es que el equipo nórdico mostró ciertos destellos de buen fútbol que dan la ilusión a una posible recuperación. En dicha campaña comenzaron mal tras ser goleados por Bosnia, pero en la segunda fecha lograron algo de consuelo tras aplastar a Liechtenstein. Luego vinieron 3 derrotas seguidas ante Eslovaquia, Portugal y Luxemburgo. La mala racha se cortó en la revancha ante Bosnia y rescataron un empate contra los luxemburgueses. Una vez más golearían sin problemas a Liechtenstein y cerraron con otras 2 derrotas más ante eslovacos y portugueses. Con 10 puntos quedaron cuartos en su zona, bien lejos de los 2 clasificados, pero la actuación en la última Liga de Naciones le aseguró un lugar en la repesca. En lo que era su última chance para intentar clasificar, formaron parte de la llave B y su rival en semifinales fue Israel, al que golearon por 4-1 en el que fue, sin dudas, el mejor partido de los islandeses en toda la eliminatoria. Esto les dio ilusión de cara al partido final, pero pese a comenzar ganando, Ucrania consiguió remontar el juego en el segundo tiempo. La derrota por 2-1 los dejaba a las puertas de la que hubiese sido su segunda Eurocopa, pero el rendimiento mostrado en estos últimos compromisos genera esperanzas de cara al futuro, para buscar regresar al torneo continental en otra ocasión. Otra generación que se destacó en el último tiempo fue Gales. Liderados por Gareth Bale, los dragones le pusieron fin a una racha de más de medio siglo sin jugar torneos de importancia. Su debut tan ansiado en la Euro se
produjo en el torneo de Francia 2016, pero la actuación en el mismo hizo que valiera la pena la espera, alcanzando las semifinales. Regresaron para 2020, pero esta vez la aventura se acabó temprano tras caer por goleada frente a los daneses en octavos. Para 2024, los dragones buscaban asistir a su tercera Euro consecutiva, pero pese a ser ubicados en un grupo relativamente accesible, dejarían varios puntos perdidos en el camino de forma inesperada. Empezaron bien, sacando un valioso empate en su visita a Croacia y luego hicieron los deberes en casa ante Letonia. Pero a ese buen arranque le siguió una sorpresiva derrota de local frente a los armenios. A esto me refería con puntos perdidos de forma insólita. Y para empeorar la situación, en su visita a Turquía se llevaron otra derrota por 2-0. Quedaban 4 partidos y las cosas se complicaban. Ahora, Gales debía ganar todo lo que le quedaba. Y el equipo parecía verse capaz de lograr eso, ya que vencieron a Letonia de visita y después consiguieron un triunfazo en casa frente a los croatas. Ahora solo restaban 2 fechas para seguir con la racha triunfadora, pero otra vez apareció en su camino Armenia, que tuvo de hijos a los galeses en la eliminatoria para frustrar sus ilusiones. El empate a un gol en Ereván prácticamente dejaba a los dragones sin chances de clasificar directamente. La despedida fue en Cardiff ante los turcos y el resultado fue otra igualdad de 1-1. Ahora, Gales debía jugarse el todo por el todo en la repesca. Integraron la zona A y en semis aplastaron a Finlandia por 4-1. Ahora solo quedaba Polonia en la final por el boleto a la Copa. Tras la igualdad sin goles, todo se definió en los penales, donde el fallo de Daniel James fue el único de la tanda, que sentenció la suerte de los galeses, cuya ausencia a la Eurocopa resulta en una gran decepción, ya que tras asistir a las últimas 2 citas continentales, además del último mundial, deberán esperar a que pase este verano y luego intentar barajar de nuevo. ¿Cuándo será el día, Noruega? La selección escandinava viene demostrando un rendimiento superior de décadas pasadas y por primera vez desde aquella generación dorada de los 90 se tuvo ilusión en que el equipo lograría jugar torneos de importancia. Aquella brillante camada ya había logrado decir presente en una Eurocopa, la del año 2000, donde no pasaron la fase de grupos por goles a favor. Ahora, 24 años después, los vikingos todavía no han podido regresar a la máxima cita continental. En su grupo de eliminatoria tuvieron un pésimo arranque sumando apenas un punto sobre 9, siendo goleados en su visita a España, empatando contra Georgia y cayendo esta vez en casa frente a Escocia. Este mal comienzo le iba a costar al final su eliminación, ya que si bien el equipo mejoró en los juegos siguientes, no les alcanzó para pasar. Los triunfos en Oslo ante Chipre por 3-1, Georgia por 2-1 y la goleada ahora de visita ante los chipriotas sembraron una esperanza que se esfumó tras la derrota de local ante España, que los eliminó. El empate final visitando Escocia sirvió solo para completar el calendario y con 11 puntos y tercero en el grupo quedaron a 6 de la Tartan Army. El no haber hecho tampoco un buen desempeño en la Liga de Naciones le negó la posibilidad de aspirar a una segunda chance en el playoff. Curiosamente Georgia, que hizo 3 puntos menos que los nórdicos, sí pudo acceder a estos y luego clasificar. De verdad, qué pena por Noruega. De todas las selecciones eliminadas fue la que sumó más puntos y la que mejor ubicada está en el ranking, así que su ausencia, para muchos, quizás pueda verse como algo injusta, pero ya no hay nada más por hacer. Pasan los años y Haaland todavía no logra clasificar con su país a la fase final de un torneo. Tiene 23 años y mucho tiempo de sobra para conseguirlo. Esperemos que dentro de pronto pueda lograrlo. Hablar de Grecia y la Eurocopa es hablar de palabras mayores. Este año se cumplen ya 2 décadas de aquella increíble consagración en el torneo de Portugal. Y da igual que ahora el equipo no sea ni la sombra del que fuera aquel. Es imposible no mencionar su caso acá, ya que son, después de todo, una selección campeona de Europa. Tras aquel título espectacular, los griegos asistieron a 2 mundiales en 2010 y 2014, así como 2 Eurocopas más en 2008 y 2012. Es en esta última década que la comedia se volvió tragedia. Desde 2014 hasta la actualidad, los helénicos fueron incapaces de clasificar a cualquier torneo. Y eso que la Euro tuvo un aumento de cupos, pero ni así pudieron. En esta última eliminatoria tuvieron un arranque muy bueno, goleando a Gibraltar de visita y derrotando a los irlandeses en Atenas. Lamentablemente, el tener que compartir grupo con 2 potencias como Francia y los Países Bajos la perjudicó muchísimo. Las caídas frente a ambos en condición de visitante eran lógicas, pero le costaban la clasificación directa. En la segunda rueda de nuevo lo mismo, venció sin problemas tanto a Gibraltar como a Irlanda, pero la derrota de local ante los neerlandeses los dejó sin chances. Cerraron ya, sin nada en juego, con un empate contra Francia, y la mente ahora estaba puesta en los playoffs, a los que pudieron acceder. Su rival en semi fue una selección inexperta en estas instancias como Kazajistán, y los griegos aprovecharon esa falta de experiencia para golearlos por 5-0. El partido final era en Tiflis visitando a Georgia. Pese a que estos eran otra selección que buscaba debutar, los del Cáucaso tenían nombres para que Grecia se preocupara, sumado al factor de la localía. El equipo helénico fue incapaz de romper el cero y tras el final del tiempo reglamentario y de la prórroga, el asunto se definió por penales. Allí, Bakasetas y Giakoumakis fallaron sus lanzamientos y
Georgia lograba una histórica clasificación a su primera Eurocopa. Para Grecia quedó la frustración de estar tan cerca de regresar pero no poder lograrlo, pero al menos el rendimiento mostrado en esta última eliminatoria da esperanzas a que en el futuro puedan al fin conseguirlo. Pero la mayor ausencia de esta Eurocopa no puede ser otra que la selección sueca. Los nórdicos históricamente fueron un equipo muy importante en el viejo continente, a punto tal que la última vez que faltaron una Eurocopa fue camino a la edición de 1996, sí, hace 28 años, durante todo el siglo XXI que los suecos venían con asistencia perfecta al torneo continental. Y lo más increíble es que hace unos años su rendimiento en el campo no era tan malo ni mostraba síntomas de decadencia. Venían de hacer una buena actuación en Rusia 2018 y de caer en octavos de la Euro 2020. La clasificación fallida al Mundial de Qatar parecía más un accidente que el comienzo de una crisis, pero esta última eliminatoria encendió por completo las alarmas y genera mucha preocupación. Nunca, durante todo su transcurso, pudieron darle pelea a Bélgica y Austria, que se quedaron con los primeros dos lugares. Su debut fue una muestra de lo flojo que sería su rendimiento, cayendo por 3-0 en su casa ante los belgas. Se repusieron goleando también en su estadio por 5-0 a Azerbaiyán, pero en su visita a Viena cayeron por 2-0 y sus dos competidores directos se alejaban en la tabla. Volvieron a golear por 5 tantos, esta vez Estonia, pero sufrieron otra derrota con Austria que prácticamente definió la eliminatoria. En Bruselas contra Bélgica empataban 1-1 terminado el primer tiempo, pero el partido se suspendió debido a un atentado en las afueras del estadio que dejó 2 aficionados suecos fallecidos. El segundo tiempo nunca se jugó y el resultado de la primera mitad no se modificó y el encuentro quedó empatado. Un mes después, la selección escandinava visitaba Bakú para jugar con Azerbaiyán. Ya eliminados, solo estaba en juego el prestigio, y aquella noche, la selección sueca obtuvo uno de los resultados más vergonzosos de su historia, cayendo por goleada de 3-0 ante un rival que suele ser de nivel bajo en Europa. Más allá de no ser determinante para la tabla, este resultado era una muestra clara de lo mal que se encontraba el seleccionado. La victoria en su juego final contra los estonios no hizo más que maquillar una campaña que había sido paupérrima. Con 10 puntos, quedaron terceros a una larga distancia de 9 unidades con el segundo clasificado, Austria. Tampoco su performance en la Liga de Naciones les ayudó para obtener una chance en la repesca. Es más, en la misma descendieron a la C tras otra pésima campaña, otra muestra más de su decadencia. Ahora, el panorama del equipo sueco es completamente incierto. Las eliminatorias al Mundial de 2026 se van a encarar con más dudas que certezas. Esperemos que en un futuro cercano esta selección recupere la memoria y vuelva a ser la Suecia que nos tiene acostumbrados. Y para cerrar con una mención especial, tenemos que hablar del equipo de Rusia. Si bien es cierto que esta selección no jugó las últimas eliminatorias debido a su suspensión de la Confederación Europea, es imposible no pasarlos por alto, ya que la historia de los rusos en el torneo continental es muy extensa e importante. Campeones de la primera edición de 1960 bajo el nombre de la Unión Soviética, desde que compite como república independiente consiguió asistir a casi todas las ediciones del torneo. Salvo por su ausencia en el 2000, clasificó a todo el resto, y su mejor actuación fueron las semis alcanzadas en 2008. Desde su suspensión a comienzos de 2022, la selección disputó únicamente partidos amistosos, y todo intento por regresar a la UEFA fue posteriormente rechazado. Y de persistir las tensiones, es muy difícil que la situación cambie de acá a un tiempo, así que de momento, los rusos deberán seguir jugando amistosos y no poder disputar partidos de carácter oficial en Europa. Tampoco hay, por ahora, ningún rumor sobre una mudanza a la AFC ni la situación de su liga local. Es todo dudas sin certezas. Estaremos entonces al tanto de lo que sucede con esta selección que lleva ya más de 2 años completamente inactiva en partidos oficiales. Así que bien, con esto terminamos por hoy. Mención especial también para los equipos de Finlandia, Macedonia del Norte, Irlanda, Irlanda del Norte y Letonia. Selecciones que en el pasado lograron jugar la Eurocopa pero que tampoco pudieron clasificar ahora. En fin amigos, ¿a cuál de estas selecciones les gustaría ver de regreso alguna vez en el torneo continental? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salgo futboqueando y hasta la próxima.